Pues aquí no se les olvide tomar agua. Después del Acabo de salir de cirugía, de esta cirugía. Esta es una cirugía de cálculos renales. Y intencionalmente le pregunté a los 3 pacientes que operé hoy si les habían prohibido el consumo de café y los 3 me dijeron que sí. Así que me veo en la obligación de venir a buscar evidencia científica si existía alguna relación entre el consumo de café y la ocurrencia de cálculos renales. Porque lo que sí se sabe en el ideario general es que el consumo de bebidas oscuras se asocia a una mayor incidencia de ocurrencia de cálculos renales. La pregunta concreta es, ¿el consumir café me aumenta el riesgo de tener más cálculos renales? Entonces, venga y le cuento porque no he almorzado, porque me vine a leer toda la evidencia científica que encontré de mayor calidad posible para poderle decir si consumir café puede ser un problema para ti que tienes cálculos renales. En primer lugar, dale suscribirte ya a este canal para que obtengas toda la información posible de los videos que hemos creado para ustedes en torno a evidencia científica, consumo de café, salud, recomendaciones generales para no morir en el intento del mundo del café de especialidad. Dale click ya también en la campanita para que seas el primero en enterarte de este tipo de recomendaciones, y si te vas a la descripción, ahí tengo para ti un link para descargar completamente gratis una guía interactiva de recomendaciones, de tips y de recetas, que es mi interés principal, enriquecerlos con toda esta información clara, coherente y sobre todo transparente en el mundo del café de especialidad. Cuando hablamos de cálculos renales es importante entender que existen 3 elementos que son importantes. En primer lugar, la deshidratación o qué tanta agua consumimos. En segundo lugar, el consumo de una sustancia que se conocen como oxalatos, principalmente el oxalato de calcio. Y tercero, que por supuesto, como para la mayoría de las enfermedades, unas razones genéticas que nos hacen propenso a desarrollar estas piedras dentro del riñón. Entonces, la primera cosa que tenemos que hablar es que la deshidratación es el elemento más importante, porque el riñón tiene que cumplir una función de eliminar las sustancias tóxicas, pero todo eso lo hará diluido en agua. Ahora, en la medida en que yo tenga un consumo bajo de agua, va a hacer que esta eliminación de las sustancias tóxicas, incluidas muchos minerales, tendrán que concentrarse en una menor cantidad de agua. ¿Eso cómo se ve? Y es que te darás cuenta que tendrás una orina mucho más turbia, mucho más oscura en la medida en la que consumas menos agua. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para desarrollar un cálculo renal. Número 2, voy a mencionar esto porque voy a dejar el de los oxalatos al final, y es que las razones genéticas, todos tenemos razones genéticas para desarrollar enfermedades, pero insisto, yo siempre he creído que las razones genéticas para desarrollar una enfermedad no nos modulan esa tendencia, todo dependerá también de nuestros hábitos. Entonces sí hay condiciones que nos hacen producir una proteína matriz que se conoce como proteína Townes-Horfeld, y esa proteína puede facilitar la creación de cálculos renales. Pero así como se está condicionado para ser diabético, está condicionado para ser obeso, está condicionado para ser hipertenso e incluso para desarrollar cálculos renales, sus hábitos son los que finalmente impactarán en que usted desarrolle o no esa enfermedad. Y por último, pero es para poder desenfocar en el mundo de las bebidas de café, está el consumo de oxalatos. Y ahí se ha estigmatizado de forma general que es que no debemos consumir bebidas negras porque esas nos incrementan la probabilidad de desarrollar un cálculo renal. La pregunta es, ¿el café es una bebida oscura? ¿Es entonces el café un factor de riesgo para desarrollar cálculos renales? Y es que es muy común que encuentres la recomendación de que cuando tengas esta enfermedad te recomiende no consumir café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí existen bebidas oscuras que precipitan el riesgo de desarrollar cálculos renales, pero esas bebidas oscuras están principalmente dadas por las bebidas gaseosas oscuras, y hay una que sí es bien conocida en el mundo y no lo puedo decir el nombre, pero estas tienen gran contenido de una sustancia que se conoce como oxalato de calcio. Si yo tengo un mayor consumo de oxalato de calcio, pues por supuesto que mi riñón, al eliminarlo, va a hacer que se concentre mucha más cantidad de este mineral, lo que se puede unir uno con otro y finalmente dar origen a estos cristales y posteriormente a estas piedras conocidas como cálculos renales. ¿Qué pasa entonces con las bebidas de café? Es que la bebida de café, a pesar de ser una bebida oscura, es una bebida que tiene poca concentración de oxalatos de calcio. Entonces, no podemos traducir la recomendación de que evitar consumo de bebidas oscuras significa necesariamente dejar de consumir café. Ahora, entonces lo primero que hago es descartar el café como factor de riesgo para desarrollar cálculos renales. ¿Qué es lo que sigue entonces? Entender entonces si no es un factor de riesgo, podría ser un factor protector.
Y eso es lo que me pareció mucho más interesante después de la investigación que hice, la información científica encontrada en PubMed, es que les voy a mencionar al menos 2 artículos que me parecen buenos por el nivel de evidencia científica que recomiendan y además por el método como se desarrolla. Entonces, lo primero que ya quedó claro es que descartamos el café como una bebida oscura como un factor de riesgo para desarrollar cálculos renales. La razón, esto tiene poco contenido de oxalato de calcio, lo que significa que tenemos una poca ingesta de esto para desarrollar los cálculos. Ahora, lo que me parece interesante es que revisé los estudios. Uno, que es un estudio que se conoce como aleatorización mendeliana. ¿Y qué es lo que hizo este estudio? Recopiló información genética del Banco Genético Europeo de más de 40.000 personas que tenían cambios genéticos que desarrollamos de acuerdo a nuestros hábitos. Y es que sí, nuestros hábitos generan unas características en nuestro ADN y el consumo del café tiene unos marcadores, es decir, todos los que consumimos café vamos a generar unos cambios en nuestro ADN que no significan ninguna mutación importante, pero cuando ahí nacen un ADN son capaces de identificar si yo tengo hábito de consumo de café. Entonces lo que hicieron con esta información genética es que seleccionaron las personas que tenían estas modificaciones, estas identidades genéticas asociadas al consumo de café y miraron si ese número de personas tenían desarrollo de cálculos renales, y lo que encontraron es que no hubo una relación directa entre consumir café identificado por estos marcadores genéticos y personas que tenían historias médicas de haber consultado por cálculos renales. Entonces, esa es la primera recomendación. En este artículo de aleatorización mendeliana no se encontró una relación directa entre el consumo de bebidas de café y la aparición de cálculos renales. El último artículo que quiero comentar, pero antes quisiera decirles que por favor se suscriban a este canal, recomienden esta publicación para todos aquellos que puedan tener un interés en este tema. El segundo artículo que quiero mencionar es un análisis que se hizo en países asiáticos con más de 30.000 personas que ya tenían diagnóstico de cálculos renales. Importante número, y lo que se trató de evaluar era si esas personas tenían hábitos de consumo de café y se compararon aquellas que no consumían café con aquellas que lo hacían en distintas dosis, es decir, 1, 2, 3 o 4 tazas por día. ¿Qué fue lo interesante? Que no solamente no encontraron al café como un factor de riesgo nuevamente, sino que además se identificó que el café podría ser eventualmente un factor protector. ¿Eso qué significa? Que cuando evaluaron el grupo de personas que no consumían café versus aquellas que consumían café de forma rutinaria, las personas que consumieron café tenían menos probabilidad de desarrollar cálculos nuevamente. Eso entonces estuvo asociado independientemente del género, es decir, funcionó para mujeres y para hombres, e independientemente de la dosis, es decir, que desde aquellas personas que consumían desde 1 taza de café hasta las que consumían 4 tazas de café, se encontró que consumir habitualmente café tenía un factor protector para la prevención de recurrencia de cálculos renales. Así que lo primero que quiero decir es que esto no lo vamos a identificar como una estrategia terapéutica, no vamos a tomar café para prevenir o para tratar el cálculo renal. Recuerde que lo más importante es mantener una adecuada hidratación para que usted evite tener una orina concentrada. En segundo lugar, si usted tiene una enfermedad renal asociada a cálculos, pues consulte a su médico, porque el tratamiento lo debe establecer él dependiendo de la condición de su enfermedad. Y tercero, lo que sí es importante es que si usted tiene enfermedad renal tipo cálculos y consume café, no lo considere como un factor de riesgo, sígalo consumiendo, porque es probable que esto no desarrolle cálculos renales para usted y probablemente sí sea un factor protector. Así que es importante saber también al final que el café es una bebida deliciosa que puede tener eventual efectos benéficos para la salud, pero sobre todo recordar que esos efectos benéficos se encuentran si tomamos café de especialidad. Salud.